Permítanme comenzar con una cifra que la mayoría de la gente nunca ha escuchado. El artículo 5 del Tratado de la OTAN ha sido invocado formalmente exactamente una sola vez en toda la historia de la alianza. Una sola vez, el 12 de septiembre de 2001, tras los atentados contra el World Trade Center. En 76 años de existencia, durante la Guerra Fría, durante la Guerra de Corea, durante la Guerra de Vietnam y durante Kosovo, los miembros de la OTAN han hecho todo lo posible por evitar activar la cláusula que establece que un ataque contra uno es un ataque contra todos, porque todos en Bruselas entienden la misma realidad. El artículo 5 no es un botón que se presione a la ligera, es la frase más peligrosa de la diplomacia moderna, porque una vez que se pronuncia públicamente, ya no puede retirarse. Ahora bien, mantengan esa cifra en mente porque quiero mostrarles algo que casi nadie está conectando correctamente. Israel no es miembro de la OTAN. Israel nunca ha sido miembro de la OTAN. Y sin embargo, durante los últimos meses, las acciones llevadas a cabo en torno a las campañas militares israelíes han colocado a varios Estados miembros de la OTAN en una situación en la que están asumiendo costos directos, exposición militar directa y presión política directa derivados de una guerra que ellos no eligieron y de la que tampoco pueden simplemente alejarse. Turquía es miembro de la OTAN. Turquía comparte una región fronteriza con este conflicto y alberga en Incirlik aeronaves estadounidenses con capacidad nuclear. Estados Unidos es miembro de la OTAN y bases estadounidenses repartidas por Europa, como Ramstein en Alemania, Aviano en Italia y RAF Akrotiri en Chipre, han sido utilizadas como puntos de despliegue y apoyo logístico para operaciones relacionadas con esta guerra. Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, todos ellos miembros de la OTAN, también han desplegado recursos navales en operaciones de seguridad en el Mar Rojo debido a que las rutas comerciales marítimas se han vuelto inseguras como consecuencia directa de la escalada regional vinculada a las campañas militares de Israel. Por eso hoy quiero plantear una pregunta que los programas de noticias por cable no están formulando. ¿Ha conseguido Israel, un país que ni siquiera pertenece a la OTAN, arrastrar a toda la alianza hacia un conflicto para el cual la propia organización no dispone de una estrategia coherente que le permita alcanzar una victoria? Y, aún más importante, ¿por qué algo así sería siquiera posible? Vamos a analizarlo. Antes de continuar, si alguna vez se han preguntado por qué Israel e Irán se han enfrentado durante más de 40 años, he preparado un libro electrónico que explica toda la historia, desde los orígenes del conflicto hasta los acontecimientos fundamentales que lo moldearon. No entraré aquí en todos los detalles, pero si desean conocer la historia completa, encontrarán el enlace en el comentario fijado. Ahora volvamos al análisis. Lo primero que necesito explicarles es una realidad estructural de la alianza que la mayoría de la gente desconoce. Y una vez que la comprendan, todo lo demás en este análisis comenzará a tener sentido. La OTAN fue creada para disuadir un tipo muy específico de amenaza, una invasión terrestre convencional sobre Europa por parte de una potencia militar equivalente, originalmente la Unión Soviética. Toda su doctrina, toda su estructura de mando y todas sus decisiones de adquisición durante 7 décadas fueron diseñadas para responder a ese escenario. Lo que la OTAN nunca fue diseñada para afrontar es exactamente lo que estamos observando en este momento. Un escenario en el que la campaña militar de un Estado que ni siquiera pertenece a la alianza desarrollada en Oriente Medio genera efectos en cascada de segundo orden.
interrupciones en las rutas marítimas, impactos sobre los precios de la energía, flujos de refugiados, polarización política interna, factores que afectan simultáneamente a varios miembros de la OTAN sin que se haya disparado un solo tiro contra territorio aliado. En la literatura de defensa existe un término para describir este fenómeno, enredo en la zona gris, y describe exactamente este problema. No es necesario atacar directamente a un país de la OTAN para atraparlo estratégicamente. Basta con crear una crisis tan amplia que los miembros de la alianza ya no puedan escapar de sus consecuencias. Y, al mismo tiempo, la OTAN carece de una respuesta basada en el artículo 5 para una crisis en la que nadie ha declarado formalmente la guerra. Veamos cómo se ha desarrollado realmente este proceso, porque el mecanismo importa mucho más que los titulares. Desde la escalada de las hostilidades relacionada con Gaza y con el conflicto regional en sentido amplio, las fuerzas hutíes en Yemen han atacado el transporte marítimo comercial en el Mar Rojo y en el estrecho de Bab el-Mandeb, un punto estratégico por el que normalmente transita una parte muy importante del comercio entre Asia y Europa. Como respuesta, las compañías navieras comenzaron a desviar sus rutas alrededor del Cabo de Buena Esperanza, añadiendo aproximadamente entre 10 y 14 días de navegación y un aumento considerable en los costos de combustible para los trayectos entre Asia y Europa. Esta afirmación no es objeto de debate. Está respaldada por datos del sector asegurador marítimo y por informes de la industria naviera publicados durante todo este periodo. Como respuesta a los ataques hutíes, Estados Unidos organizó una coalición naval multinacional denominada Operación Prosperity Guardian. De forma paralela, la Unión Europea lanzó su propia misión, Operación Áspides, específicamente destinada a proteger el tráfico marítimo en el Mar Rojo. Observen lo que acaba de ocurrir. Varios Estados miembros de la OTAN comprometieron simultáneamente recursos navales, personal militar y capital político para proteger rutas comerciales que solo estaban amenazadas debido a una escalada vinculada a la campaña militar israelí en Gaza y en el conjunto de la región. Nadie votó esta decisión durante una cumbre formal de la OTAN como misión oficial de la alianza. Simplemente ocurrió país por país, porque la presión era demasiado inmediata como para esperar un consenso colectivo. Ahora hablemos de Turquía, porque Turquía es probablemente el miembro de la OTAN que se encuentra en la posición más incómoda de toda la alianza. Turquía alberga la base aérea de Incirlik, una instalación donde se almacenan armas nucleares estadounidenses dentro del acuerdo de intercambio nuclear de la OTAN. Al mismo tiempo, Turquía mantiene una relación larga y en numerosas ocasiones tensa con Israel, una relación que se ha deteriorado de manera significativa. El presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha condenado públicamente y de forma reiterada las operaciones militares israelíes, llegando incluso a utilizar expresiones en las que acusa a Israel de cometer genocidio, afirmaciones que las autoridades israelíes han rechazado calificándolas de incendiarias. Sin embargo, al mismo tiempo, Turquía continúa vinculada por tratado a la arquitectura de defensa colectiva de la OTAN. Eso significa que si una crisis relacionada con este conflicto llegara a escalar hasta el punto de implicar directamente a Irán contra fuerzas estadounidenses o aliadas desplegadas en la región, el espacio aéreo turco, las bases militares situadas en Turquía y las obligaciones formales del país dentro de la alianza pasarían inmediatamente a convertirse en cuestiones críticas para las que no existe una respuesta sencilla. Nos encontramos ante un miembro de la OTAN que simultáneamente
alberga armamento nuclear estadounidense y condena públicamente las acciones del principal aliado regional de Estados Unidos. Eso no constituye un equilibrio estable, representa una fractura estructural que atraviesa directamente a la alianza, y esa fractura existe debido a una guerra que Turquía no inició y sobre la cual tampoco ejerce un control completo. Ahora llegamos a la segunda pieza de este rompecabezas y, en mi opinión, resulta incluso más importante que la propia exposición militar. Se trata del componente energético. La relación de Europa con la energía procedente del Golfo y del Mediterráneo Oriental se ha vuelto cada vez más estratégica desde la interrupción del suministro de gas ruso tras la invasión de Ucrania. Los propios yacimientos de gas marinos de Israel, especialmente el campo Leviatán, han pasado a formar parte de la arquitectura de exportación que suministra gas hacia Europa a través de Egipto. Cualquier alteración prolongada de la estabilidad regional, ya sea provocada por ataques directos, bloqueos marítimos o acciones contra infraestructuras energéticas, tiene el potencial de afectar inmediatamente a la seguridad energética europea, precisamente en el momento en que los gobiernos del continente tienen menos capacidad para soportar un nuevo aumento de los precios. Las sociedades europeas ya muestran signos de agotamiento tras el incremento del coste de vida asociado a la guerra de Ucrania. Un segundo shock energético, esta vez derivado de un conflicto respecto al cual gran parte de los votantes europeos consideran no tener una implicación directa ni haber elegido participar, constituye exactamente el tipo de presión que termina transformándose en un fuerte rechazo político interno contra los gobiernos, y ese rechazo ya ha comenzado a manifestarse mediante un aumento de las protestas públicas en varias capitales europeas, donde numerosos ciudadanos exigen que sus gobiernos se distancien del apoyo incondicional a las operaciones militares israelíes. Ahora coloquen todas las piezas juntas, recursos militares desplegados mediante coaliciones improvisadas y no mediante un consenso formal dentro de la alianza. Un miembro clave, Turquía, atrapado entre sus compromisos derivados del intercambio nuclear y su condena pública de la política israelí. Infraestructuras energéticas vulnerables que amenazan con reabrir precisamente la crisis económica de la que Europa todavía intenta recuperarse. Y, por debajo de todo ello, una división ampliamente documentada dentro de la opinión pública europea. En países como Irlanda, España y, cada vez con mayor intensidad, Francia y Bélgica, sectores significativos de la población presionan a sus gobiernos para adoptar posiciones más críticas respecto a Israel. Mientras tanto, los gobiernos nacionales intentan equilibrar esa presión interna con la necesidad de mantener la solidaridad política con Washington. Esto es exactamente a lo que me refiero cuando afirmo que la OTAN ha sido arrastrada hacia un conflicto para el que no dispone de un manual de actuación. No se trata de una guerra declarada por la OTAN. Se trata de un conjunto de consecuencias de las que la alianza ya no puede escapar. Ahora quiero presentar el argumento contrario con la mayor solidez posible, porque siempre considero importante exponer primero la mejor versión de la posición opuesta antes de explicar por qué, en mi opinión, resulta insuficiente. El argumento en contra de todo lo que acabo de exponer sería el siguiente. La OTAN no está participando realmente en esta guerra en ningún sentido formal. Ningún país miembro ha invocado el artículo 5. Ningún Estado miembro de la OTAN es un beligerante declarado contra Irán ni contra ningún otro actor estatal relacionado con este conflicto.
Lo que ustedes denominan enredo estratégico no sería más que el costo normal de operar dentro de una economía globalizada donde las rutas marítimas y los mercados energéticos están profundamente interconectados. El hecho de que los miembros de la OTAN reaccionen para proteger sus propios intereses comerciales no significa que la alianza haya sido obligada a participar en una guerra. Las operaciones Áspides y Prosperity Guardian son misiones defensivas de escolta marítima. No constituyen operaciones de combate contra ningún estado, y Turquía ya ha gestionado situaciones mucho más delicadas en el pasado. El ejemplo más evidente fue mantener armas nucleares estadounidenses en su territorio mientras conservaba relaciones con Rusia durante la guerra de Ucrania. La OTAN ha convivido durante décadas con contradicciones internas. Esto no representa una situación nueva ni constituye una amenaza existencial para la alianza. Ese es un argumento razonable y creo que merece ser tomado seriamente. Pero existe un problema. Ese argumento no consigue explicar varias cuestiones fundamentales. No explica por qué varios gobiernos de la OTAN se han visto obligados a desplegar recursos militares reales para una misión que únicamente existe debido a los efectos indirectos de una guerra en la que oficialmente no participan. No explica por qué una alianza que siempre ha defendido la importancia de mantener un mensaje estratégico unificado cuenta ahora con Estados miembros que expresan públicamente posiciones completamente diferentes respecto al mismo conflicto que está generando todas estas consecuencias y sobre todo no responde al problema más profundo. Toda la arquitectura de disuasión de la OTAN depende de la claridad, un adversario claramente identificado, un detonante claramente definido y una respuesta colectiva igualmente clara. Lo que estamos observando ahora carece completamente de esa claridad. No existe una declaración formal de guerra, no existe un único adversario perfectamente identificado, no existe un detonante capaz de generar consenso dentro de la alianza. Solo existe una presión difusa que afecta a cada Estado miembro por canales diferentes y a velocidades distintas. Un proceso lento de enredo estratégico. Y ese tipo de situación podría resultar incluso más peligroso para la OTAN que una guerra convencional claramente declarada, porque nunca llega el momento en que la alianza deba decidir explícitamente qué posición adopta. Y esa ambigüedad permanente constituye exactamente el tipo de fenómeno que erosiona la confianza entre aliados lentamente durante años, en lugar de destruirla de manera inmediata mediante un único acontecimiento espectacular. Permítanme reunir ahora todos estos elementos dentro del marco analítico con el que quiero concluir esta parte del análisis. En las relaciones internacionales existe un concepto conocido como atrapamiento estratégico y describe con bastante precisión la dinámica que estamos observando. Se produce cuando un actor más pequeño o incluso un actor que no pertenece a una alianza determinada adopta una serie de decisiones que generan una crisis tan amplia, tan profundamente conectada con los intereses económicos, políticos y estratégicos de una alianza mucho mayor, que esa alianza pierde la capacidad de mantenerse neutral, incluso sin haber decidido formalmente tomar partido. Israel no necesitó la autorización de la OTAN para llevar a cabo sus campañas militares y tampoco necesitó atacar a un solo Estado miembro de la alianza para generar una enorme exposición estratégica para todos ellos. Bastó con que las consecuencias del conflicto, la interrupción del transporte marítimo, la presión sobre los mercados energéticos, los movimientos de población y las tensiones políticas internas alcanzaran una magnitud suficiente para que ningún gobierno de la OTAN pudiera seguir afirmando de manera creíble que aquella guerra
no era también su problema. Ese es el verdadero atrapamiento. No se trata de una trampa militar sobre el campo de batalla, se trata de una trampa estructural. Y la razón por la que este es un conflicto que la OTAN no puede ganar utilizando sus mecanismos tradicionales es muy sencilla. Todo el conjunto de herramientas de la alianza, la disuasión, la defensa colectiva y la unidad estratégica fue diseñado para responder a un tipo completamente distinto de guerra. Fue construido para responder a una pregunta muy concreta: ¿quién nos ha atacado? No para responder a otra muy diferente: la guerra de quién nos está costando silenciosamente miles de millones de dólares y está dividiendo a nuestras propias sociedades. Por eso quiero que durante las próximas semanas observen con atención varios indicadores, porque así es como podremos comprobar si este marco analítico resiste la prueba de los hechos. En primer lugar, observen si la misión Operación Aspides de la Unión Europea es prorrogada, ampliada o recibe un mandato más amplio. Cualquier ampliación formal del alcance de esa misión indicará que los gobiernos europeos están institucionalizando su implicación en este conflicto en lugar de considerarla una medida temporal. En segundo lugar, presten atención a cualquier fricción relacionada con Incirlik, con los acuerdos de intercambio nuclear de la OTAN o con las declaraciones de Turquía durante las reuniones ministeriales de la alianza. Si Turquía comienza a condicionar públicamente su cooperación dentro de la OTAN a la posición que la organización adopte respecto al conflicto en Oriente Medio, ese será el indicador más claro de que la fractura estructural que he descrito ha dejado de ser una posibilidad para convertirse en una realidad activa. En tercer lugar, observen la evolución de la política interna europea. Comprueben si los precios de la energía asociados a la inestabilidad regional vuelven a reflejarse en los datos de inflación, y observen si ese impacto económico comienza a influir en los resultados electorales de aquellos países que celebrarán elecciones próximamente. Las consecuencias políticas derivadas del deterioro económico suelen aparecer con cierto retraso, y ese retraso está llegando a su fin en varias economías europeas. Ahora quiero dejarles una tarea y hablo completamente en serio. Lean el mandato oficial de la Operación Aspides publicado por el Servicio Europeo de Acción Exterior. No un resumen elaborado por los medios. Lean el texto oficial del mandato. Después compárenlo con el mandato original de la Operación Prosperity Guardian. Observen cómo ambas misiones fueron justificadas exclusivamente en términos de protección del transporte marítimo comercial y de la libertad de navegación, haciendo muy pocas referencias directas al conflicto político que realmente originó la amenaza. Pregúntense por qué se eligió deliberadamente esa forma de presentar la misión y qué revela esa decisión acerca de la manera en que los miembros de la alianza intentan gestionar este proceso de implicación sin reconocerlo públicamente. Y después quiero que cuestionen mi propio argumento. Busquen cuál consideran que es el punto más débil de este análisis. Es posible que esté exagerando hasta qué punto estas coaliciones creadas de forma ad hoc comprometen realmente a la OTAN como institución, cuando quizá solo estén comprometiendo a gobiernos individuales que actúan por separado. Esa es una objeción completamente legítima a este marco analítico y me gustaría que me la plantearan. Quiero terminar con la pregunta que, en mi opinión, resulta más importante: si una alianza puede verse obligada a asumir durante años costos militares, económicos y políticos derivados de un conflicto al que nunca se incorporó formalmente, sobre el que nunca votó y respecto al cual ni siquiera mantiene una posición común. ¿Qué nos dice eso sobre los verdaderos límites de la defensa colectiva en un mundo donde las mayores amenazas
ya no llegan en forma de tanques cruzando una frontera, sino como consecuencias frente a las cuales nadie puede declarar formalmente la guerra. Piensen en ello. Nos vemos en el próximo análisis.